Bien, en el proceso de transformación de los relieves hay tres momentos muy notables que se llaman erosión, transporte y sedimentación. La erosión es cuando la forma de relieve, la roca, la corteza se destruyen, ¿sí? El agente que los destruye puede ser un movimiento orogénico, puede ser el viento, puede ser el hielo, la lluvia, en fin, pueden ser o muy violentos o muy tranquilos. Pueden durar apenas unos miles de años o pueden durar millones de años. El proceso erosivo es entonces el proceso de destrucción de la forma de relieve como la conocemos. Luego, lo que se rompe generalmente se mueve, arrastrado por el viento, llevado por el mar, dado vuelta por un sismo. Se puede también trasladar la lava, lo puede trasladar a otro lugar, puede ser trasladado por un río. A ese proceso se le llama transporte. Entonces, aparece una roca a miles de kilómetros de su lugar de origen. Y finalmente, cuando el material se asienta en un lugar y comienza ya a incorporarse al nuevo paisaje y a veces también por la mezcla con otros materiales a transformarse, se produce un nuevo fenómeno que se llama la sedimentación. La sedimentación puede formar rocas, como las rocas sedimentarias que vimos en la primera parte, puede formar relieves como una llanura, una meseta, una montaña, en fin, depende del tamaño, de la estructura y de la cantidad de rocas que la formen. Bien, vamos a ver ahora algunas formas de relieve. Y para esto los geólogos, los topógrafos, es decir, la gente que estudia las formas de relieve, elabora un gráfico especial que se llama perfil topográfico, ¿sí? ¿Qué es un perfil topográfico? Es un dibujo en donde más o menos ustedes lo van a hacer así, con una tira de papel. Esto es una hoja de computadora cortada al medio y luego pegada, en donde vamos a marcar una línea en el medio que representa los 0 metros o nivel del mar, ¿sí? Y en esta tira de papel ustedes van a dibujar todas las estructuras que yo les voy a ir explicando ahora y luego van a buscar una breve definición. Ahora vamos a ver cómo queda el perfil topográfico ya dibujado. Acá tenemos esta línea verde que representa los 0 metros, o sea, el nivel del mar. Todo lo que está por encima de los 0 metros, o sea, los continentes, lo llamamos relieve emergido. Y todo lo que está por debajo de los 0 metros, es decir, el fondo del mar, lo llamamos relieve sumergido. Dentro de los relieves emergidos, nosotros tenemos distintas formas. Están las montañas, acá por ejemplo tenemos una meseta y están las llanuras. Cuando las montañas son montañas muy nuevas, suelen tener esta forma bien empinada, con cimas. La parte superior de las montañas se llama cima, con C, con cimas bien empinadas y bien marcadas. Estas montañas, cuando se reúnen en un grupo importante y forman un verdadero cordón montañoso, reciben el nombre de cordillera. Hay cordilleras muy importantes en la Tierra: la cordillera de los Andes, la cordillera del Pacífico en América Central, la cordillera de los Alpes, la cordillera de los Pirineos, los Apeninos, la cordillera del Himalaya, que es la más alta del mundo. Dentro de las cordilleras, a veces hay zonas muy profundas con forma de B corta que reciben el nombre de cañones o quebradas, ¿sí? El cañón es más profundo, la quebrada un poquito menos. Nosotros acá en Córdoba, en nuestras montañas, tenemos una quebrada muy importante, extraordinaria por su fauna, que es la famosa quebrada del Condorito. Y después tenemos una quebrada muy importante en el norte de Argentina, que es la quebrada del Humahuaca. Y también tenemos un cañón muy importante, que es el cañón del Atuel, aunque el cañón más famoso del mundo está en Estados Unidos y es el cañón del Colorado, ¿sí? También a veces entre las montañas hay zonas hundidas que tienen forma de U, bien grandes.
Esos lugares que son muy adecuados para el asentamiento de la población, de ciudades, de pueblos, se llaman valles. ¿Y por qué son adecuados? Porque están muy protegidos por las montañas y generalmente tienen un río, o sea que tienen protección de vientos y también tienen abundancia de agua potable. Y también puede ocurrir que las montañas sean muy viejas. Cuando las montañas son muy viejas, se han ido desgastando y toman formas redondeadas como estas. Por ejemplo, nuestras sierras de Córdoba son sierras viejas, por eso es que tienen las cimas, no en punta como veíamos en el caso de las cordilleras, sino redondeadas. También entre las montañas o a los costados de las montañas suele haber zonas altas, por ejemplo, de 800 metros, de 500 metros, de 1000 metros, en algunos casos de 3000 metros, pero bien planas, que se diferencian de las montañas porque tienen forma de mesa, o sea, planas, y se llaman mesetas, ¿sí? Por ejemplo, en la Argentina, la Patagonia es una gran meseta. No es muy elevada, pero es una meseta muy importante. Y después también en la Argentina tenemos una meseta, sí, muy alta, que se llama altiplano, porque está a mucha altura, que es la Puna. Y está a una altura de unos 3.800 metros sobre el nivel del mar. Y finalmente tenemos otras zonas que son planas, pero mucho más bajas, más cerca del nivel del mar, que se llaman llanuras y que, como les decía hace un rato, son las más adecuadas para el asentamiento de la población, porque son lugares en donde construir rutas, donde construir ciudades es mucho más fácil. El límite entre el continente y el océano, o sea, este punto, se llama costa, ¿sí? A veces el continente termina en forma suave y lo que se forma es una hermosa playa. Y a veces termina en forma muy abrupta, muy violenta y formando como un escalón, y eso se llama acantilado. ¿Y qué pasa con el relieve? El relieve continúa debajo del mar, ¿sí? Mucho más suave, mucho más tranquilo, pero debajo del mar. La primera parte se llama plataforma continental, luego viene una parte que cae profundamente, que se llama talud, y también encontramos zonas llanas en el fondo del mar que reciben el nombre de llanuras abisales. En el fondo del mar también hay fosas o quebradas o áreas muy hundidas, ¿sí? La fosa más profunda del mar está en el Océano Pacífico y se llama la Fosa de las Marianas y tiene más o menos unos 11.000 metros de profundidad. Obviamente el hombre no ha podido ni siquiera llegar. Ha enviado algunos aparatos, pero la gran presión del agua los ha destruido. También en el fondo del mar hay cordilleras, ¿sí? Las cordilleras marinas se llaman dorsales, ¿sí? Son verdaderas cordilleras, pero debajo del agua. Ahora, de vez en cuando, algún pico, alguna montaña de la dorsal sale del agua, porque es muy alta, y forma islas, ¿sí? Estas islas son muy notables porque están en el centro del océano sin nada alrededor y justamente son dorsales que han salido de la superficie del mar. Finalmente, en el fondo, en los mares, también hay otro tipo de islas, que yo no las he dibujado acá, pero que son islas que se forman no por rocas, no por dorsales, sino por los restos de pequeños microorganismos que son los corales. Las islas coralinas se encuentran en el mar muy poco profundo, porque el coral debe encontrar roca para sustentarse, o sea que en lugares en donde el mar es poquito profundo, muy transparente, muy limpio, donde llegue la luz del sol, y estos esqueletos de microorganismos se empiezan a unir y se terminan formando verdaderas islas. Esas islas, con el paso de los años, de los miles de años, se terminan convirtiendo en islas habitables. Es más,
Prácticamente el 80% de las islas de Oceanía son coralinas. Son pequeñas, con una arena muy suave, pero su origen no es geológico, sino que es la acumulación de los esqueletos del coral. Bien, ahora vamos a ver cómo se distribuyen las formas de relieve en la superficie terrestre. Nosotros aquí en el planiferio, como ya habíamos visto al principio de toda esta clase, vemos áreas marrones, áreas amarillas, áreas verdes, que nos indican los grandes relieves de la Tierra, ¿sí? Por ejemplo, las cordilleras de Europa, la gran llanura del norte de Europa y del norte de Asia. Esta llanura permanece helada casi todo el año, entonces es una llanura que no está tan habitada, ¿sí? La del norte de Europa sí, porque tiene temperaturas más benignas. También acá en el África tenemos un área que es una gigantesca meseta, no muy alta, que es la gran meseta del Sahara y que es un desierto total, por eso también está muy poco habitada. Y toda esta otra parte de África, que también tiene relieves mesetarios y algunas montañas, es muy calurosa, con mucha humedad y cubierta en gran parte con una selva. También esto dificulta el asentamiento de la población. El centro de Asia, todo el centro de Asia, desde el mar Mediterráneo hasta el océano Pacífico, es una gigantesca cordillera, con distintas alturas, con distintos cordones montañosos, pero es una gigantesca cordillera, muy difícil de atravesar. Australia es una gran meseta, muy calurosa, ¿sí? Y casi desértica. Por eso la población se asienta en pequeñas áreas costeras sobre el océano, sobre todo sobre el océano Pacífico. Miremos el continente oceánico, islas, gran cantidad de islas. Todas estas islas o son volcanes que salen de las cordilleras submarinas o islas coralinas, muy pequeñas, difíciles de habitar por lo chiquititas que son, poco productivas porque están cubiertas de arena coralina, que no es muy valiosa para la agricultura, o sea que la población vive mayormente de la pesca. Si bien son paisajes bellísimos, la población vive de la pesca. Y otra cosa que tenemos, y hablemos de la Antártida, que es una zona de mesetas y de montañas, pero cubiertas con hielos. En algunos lugares la cobertura de hielo que tiene la Antártida llega a los 1000 metros, ¿sí? Eso la hace directamente inhabitable. Pero nos tenemos que detener también un poquito en el mar. Fíjense, nosotros en este mapa vemos que el mar está pintado con distintos tonos de azul. Unos azules más profundos, no sé si los alcanzan a ver, algunos azules más profundos, más oscuros, y otros azules más claritos, prácticamente celestitos. Bien, esta intensidad del color azul también se refiere al relieve submarino. Los lugares muy oscuros son llanuras muy profundas y son lugares en donde el mar tiene mucha profundidad. En cambio, las zonas más claras representan zonas poco profundas y a veces esas zonas poco profundas pueden ser cordilleras submarinas o dorsales, ¿sí? Fíjense, acá en el centro del océano Atlántico tenemos un área clarita, ¿siguen? Que luego se traslada al océano Índico y que se llama, en realidad es una gigantesca cordillera submarina que se llama la dorsal mesoatlántica. Hay también en el océano Pacífico varias y hay en la cercanía de la Antártida otras dorsales igual. Vamos a ver ahora un poquito más específicamente el relieve del continente americano. Vamos a empezar con América del Norte. Todo el oeste de América del Norte es un macizo montañoso. Son muchas montañas muy elevadas. Son distintos sistemas cordilleranos, casi todos con dirección norte-sur, pero todos seguiditos, uno al lado del otro.
a todo el sistema montañoso se lo llama macizo plegado del oeste. Y está formado por distintas cordilleras, la cordillera de la costa, la Sierra Nevada, la Sierra Madre, la cordillera de las Cascadas. Son distintas cordilleras, todas de norte a sur, pero forman un gigantesco macizo. La parte norte, esta parte que nosotros vemos acá, es una zona directamente arrasada por el hielo del Cuaternario. Casi no hay relieves, es plana, es muy monótona, muy fría y se llama el escudo canádico, de rocas muy duras porque todo el material blando que había en la parte superior lo arrasó el hielo. Y el límite del escudo canádico es esta gran cadena de lagos que nosotros vemos aquí. Y este es el escudo canádico. Luego tenemos una gran llanura que se abre en forma de abanico. Esta gran llanura es una de las más fértiles del mundo y es la llanura central. Y acá un sistema montañoso chiquitito de unas sierras muy parecidas a las sierras de Córdoba que se llaman los Montes Apalaches. Vamos a ver ahora en América Central. Tenemos dos partes. América Central Ístmica, que es esta parte, que es una gran cordillera, la cordillera del Pacífico, volcánica, sísmica, moderna, muy peligrosa. Y luego una gran cantidad de islas, que son algunas islas volcánicas, o sea, volcanes emergidos, y otras islas que son pequeñas y de origen coralino. Veamos en América del Sur. En América del Sur tenemos un sistema montañoso que empieza en Venezuela, Colombia, Ecuador, pasa por Perú, Bolivia, Argentina y Chile y termina en Tierra del Fuego. Este sistema montañoso es la gigantesca cordillera de los Andes. En este lugar, en la provincia de Mendoza, se encuentra la parte más alta de la cordillera, que a su vez es el cerro más alto de América y es el Monte Aconcagua. Luego tenemos tres mesetas muy importantes en América. Una es la que vemos acá, que se llama meseta de Guayania. Otra que la vemos aquí, y se llama meseta de Brasilia. Y finalmente una que la vemos en el extremo sur de la República Argentina, que es la meseta patagónica. Y finalmente, intercaladas entre las mesetas, tres grandes llanuras. La llanura del Orinoco, la llanura gigante del río Amazonas, y la llanura chacopampeana. La llanura chacopampeana junto con la llanura central de los Estados Unidos conforman de las llanuras más fértiles e importantes del mundo.